¿Cuántas palabras de 4 letras diferentes, con o sin sentido, se pueden formar con las palabras de la palabra hora? Bueno, entonces acá primero hay que tener en cuenta que la palabra hora tiene 4 letras. Por algo nos están pidiendo que sean palabras de 4 letras. Entonces hacemos 4 casillas. Eso es una permutación en la que sí importa el orden, porque queremos reordenar las letras de la palabra hora para ver cuántas palabras con o sin sentido, es decir, que no importa si la palabra que se forma con esas letras no tiene ningún sentido en el idioma, eso es lo de menos. Aquí nada más se ocupa ver cuántas palabras diferentes se pueden formar. Entonces la situación de la permutación es que cuando voy a escoger la primera letra, tenemos 4 posibilidades porque la palabra ahora tiene 4 candidatos, 4 posibilidades. Entonces, después, cuando voy a escoger la siguiente letra, me quedan solo 3 posibilidades. Cada vez disminuye porque dice cuántas palabras de 4 letras diferentes. No se pueden repetir las letras, por lo tanto, cada vez queda una posibilidad menos. Después, cuando voy a escoger la siguiente letra, quedan 2 posibilidades y finalmente solo queda una posibilidad. Sí, entonces, para saber cuántas palabras diferentes se pueden formar, solamente debemos multiplicar acá. Sería 4 por 3, 12, 12 por 2, 24, 24 por 1, 24. Se pueden formar 24 palabras diferentes con las letras que involucran la palabra hora. Entonces se pueden formar 24 palabras diferentes con o sin sentido. Con la palabra frutales, ¿cuántas palabras distintas se pueden formar sin repetir letras y sin importar si las palabras que se forman tienen sentido? Pero las primeras letras tienen que ser obligatoriamente fru. Entonces lo que vamos a hacer es iniciar el esquema de permutación porque aquí importa el orden, importan el orden de las letras, pero tenemos fijo que las primeras 3 letras tienen que ser fru, que es donde inicia la palabra frutales. Entonces sería, sí, primero la palabra iniciaría con fru, pero después de la T, donde dice tales, esa parte iría en estas casillas y hay que ver de cuántas maneras se pueden formar. Pero esta parte donde dice fru sería algo fijo, así que esto como que no cuenta dentro de la permutación porque sería una parte fija, esas letras tienen que ser obligatoriamente así, iniciando con fru. Entonces, si observamos la palabra frutales, después de la parte fru, tendríamos de la T en adelante, tendríamos 5 letras. Ahí tendríamos 5 letras. Por lo tanto, la permutación sería que de esas 5 letras, la T, la A, la L, la E y la S, cuando voy a escoger la primera letra después de fru, tendríamos 5 posibilidades. 5 posibilidades porque hay 5 letras a elegir. Pero como tiene que ser sin repetir letras, según decía el ejercicio, entonces ya ahora disminuye una porque hay una letra que ya no puedo escoger porque ya se eligió. Entonces aquí quedarían 4 posibilidades solamente para la siguiente casilla, para la siguiente letra a elegir. Después nos quedarían 3 posibilidades, luego tendríamos 2 y por último una. Entonces aquí simplemente tenemos que multiplicar para saber las posibilidades de palabras que se pueden formar sin repetir letras en la palabra frutales, pero teniendo fijo la parte inicial fru. Entonces sería multiplicar 5 por 4, 20, 20 por 3, 60, 60 por 2, 120 y 120 por 1 sería 120. Se pueden formar 120 palabras y teniendo fijo la parte inicial que era fru. Se tiene 6 personas para conformar un comité, el cual estará compuesto por 3 cargos: presidente, secretario y tesorero. ¿De cuánta manera se puede formar el comité? Esto es una permutación porque vamos a elegir de 6 personas, vamos a elegir 3, pero sí importa el orden, por eso es permutación, porque el primero que se elija va a ser presidente, segundo secretario, tercero tesorero. Hay algo que sí influye. El orden en el que se elijan las personas influye mucho en cuanto al cargo que cada uno va a tomar. Entonces, primero, como son 3 personas las que hay que elegir de las 6, hacemos 3 casillas. Sí, vamos a utilizar primero la técnica de las casillas. Como son 3 puestos, 3 cargos, hago 3 casillas. Ahora, la primera persona que se elija va a ser presidente. Pero para escoger esta primera persona hay 6 candidatos. Tenemos 6 personas inicialmente a elegir.
Entonces coloco un 6 en la primera casilla porque hay 6 posibilidades o 6 candidatos a elegir. Cuando voy a escoger la segunda persona, que sería el secretario, entonces ya no van a haber 6 personas disponibles porque ya hay alguien que se eligió para presidente, de hecho. Entonces ahora solo me quedan 5 posibilidades para elegir a la segunda persona, que sería el secretario. Y cuando voy a escoger la tercera persona, que sería el tesorero, solo quedarían 4 posibilidades porque ya hay 2 que se eligieron anteriormente, de hecho presidente y secretario, así que para el tesorero, que es el tercer puesto o el tercer cargo, solo quedaban 4 posibilidades. Y lo que hacemos en la permutación es multiplicar esas posibilidades, sería 6 por 5, 30, y 30 por 4, 120. Quiere decir que hay 120 maneras de elegir este comité, teniendo 6 personas disponibles para 3 cargos en el orden respectivo de presidente, secretario y tesorero. 120 maneras. También se puede hacer con la técnica de la calculadora, porque son 6 personas en total, shift y el por para hacer permutación. De esas 6 personas queremos escoger 3. Recordemos la fórmula de la permutación, NPR, donde N es la cantidad total de candidatos y R serían los que se van a elegir de ese total. 6 permutación 3 daría 120. La respuesta acá, 120. Con los dígitos 1 y 7, ¿cuántos números de 3 cifras se pueden formar? Ok, como son números de 3 cifras, vamos a hacer 3 casillas. Y bueno, el problema no especifica si no se pueden repetir. La única manera de darnos cuenta que los valores no se pueden repetir es cuando el problema lo indique explícitamente. En realidad acá, como me está diciendo que cuántos números de 3 cifras se pueden formar, vamos a considerar todos los números de 3 cifras que se podrían formar con el 1 y el 7. Y como son apenas 2 valores, es lógico que se puedan repetir, porque son números de 3 cifras. Con 2 valores no podemos formar un número de 3 cifras donde no se repita ninguno. Entonces aquí asumimos que sí se pueden repetir por todos esos motivos. Entonces cuando voy a escoger el primer valor, tenemos 2 candidatos, el 1 y el 7. Se puede escoger cualquiera de los dos. Cuando voy a escoger el segundo valor de las 3 cifras, también vuelven a haber 2 candidatos porque puede ser el 1 y el 7, cualquiera de los dos nuevamente, ya que se pueden repetir. Cuando voy a escoger el tercer candidato, entonces también tenemos 2 posibilidades para la tercera cifra porque habían 2 disponibles desde el inicio y se podían repetir. Ahora nada más es de multiplicar 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Se pueden formar 8 números con el 1 y el 7, 8 números de 3 cifras. Con la palabra electroencefalograma, ¿cuál es la probabilidad de elegir al azar una vocal? Siempre que pidan una probabilidad, debemos saber cuánto es primero el espacio muestral completo. Acá en este caso, el espacio muestral es ver cuántas letras tiene la palabra electroenfacelograma. Y bueno, si contamos todas las letras serían 20. La palabra electroenfacelograma tiene 20 letras, pero nos preguntan la probabilidad de elegir una vocal al azar, una vocal. Entonces las vocales, contémoslas un momento, sería la E, una, esta otra E llevamos 2, la O serían 3, la E serían 4, esta otra E llevaríamos 5, la A serían 6, la O serían 7, la A serían 8 y la A serían 9. Entonces, en este caso, tenemos 9 vocales de 20 letras en total. Siempre una probabilidad es hacer como una especie de división. En este caso, en fracción, habría que resolver 9 entre 20, ya que tenemos 9 vocales de 20 palabras en total. Y 9 de 20 nos daría 0.45. Así que la probabilidad de elegir una vocal en la palabra electroenfacelograma sería 0,45, una probabilidad que es menos del 50%, 0,45. La sexta parte de las 3 séptimas partes del 35% de 4.280 corresponde a... Bueno, acá en este tipo de pregunta, por supuesto que lo vamos a resolver en calculadora, pero lo conveniente es empezar como del final hacia atrás, hacia el principio. Es decir, primero vamos a averiguar el 35% de 4.280. Esto con la calculadora. Sí, se comienza con el final. Vamos a ver, 35%
Shift, el botón de abrir paréntesis para el porcentaje, por 4280. Así saca un porcentaje multiplicando con el símbolo de porcentaje, así de la manera más sencilla con la calculadora. Eso nos estaría dando 1498. Apuntémoslo acá. Este resultado dio 1498. Ahora, de ese resultado, si nos devolvemos, ahora hay que averiguar las 3/7 partes de eso. Las 3/7 partes de ese resultado que obtuvimos. Y 3/7 partes es simplemente multiplicar 3/7 en la calculadora científica, 3/7 por ese 1498. Estamos como retrocediendo en la operación, esa es la manera de resolverlo. 3/7 por 1498 nos está dando 642. Este es el resultado que va anterior, 642. Y por último, ahora hay que averiguar la sexta parte de ese último resultado que acabamos de averiguar. Entonces, para averiguar la sexta parte, simplemente 642 se divide entre 6. La sexta parte sería dividir entre 6. Y eso nos daría 107. Por lo tanto, la respuesta final sería 107. Si siempre que venga un ejercicio así, se empieza del final, así como lo hice acá, primero la parte verde, me devolví con ese resultado a aplicar la parte que está en gris en medio, y luego con ese resultado se aplica lo que estaba al inicio, que era la sexta parte. 107 sería la respuesta acá.